Buena tarde, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me han apagado las luces del despacho y parece que salgo de una cueva rara, pero afortunadamente el ordenador sigue funcionando y por tanto podemos hablar tranquilamente. Pero vaya, estamos en la máxima oscuridad. En el despacho de golpe, justo, ¿eh? Quizá es que hay demasiados conectados y el sistema eléctrico de la casa no aguanta. Pero en fin, vamos a probarlo. Oiga, bienvenidos a todos. Estábamos ya cerca de los 80 conectados en estos momentos. Seguro que algunos otros asistentes se van a conectar en los próximos días. Estamos en los próximos minutos, en los próximos días malo, aunque sí que aviso ya desde el primer momento que esto va a ser grabado y va a ser consultable en el canal de televisión del Instituto de Estudios Financieros. Bueno, la bienvenida a todos. Gracias a esta, creo que es la octava edición del IEF Market Forecast. Es una sesión que intentamos hacer semestralmente para ver, no tanto para hacer unas estimaciones de lo que va a pasar en los siguientes meses. Yo creo que estamos hablando de mercados que trabajan muy a largo plazo, pero sí de analizar un poco los cambios que se van produciendo y que van generando poco a poco pues, perspectivas para los mercados financieros. A mí me da la impresión que en esta fecha de hoy, en este 16 de diciembre, pues el IEF Market Forecast está muy bien señalizado, tanto en el calendario como en el entorno en el que lo vamos a hacer. Creo que vamos a tener un año próximo muy interesante, con muchas variables, no solamente las que este año hemos tenido de tema de pandemia, de cómo es la recuperación, pero la inflación desgraciadamente se ha unido un poco a todos estos elementos que tenemos que valorar. Hay elementos geopolíticos nuevos, hay los comportamientos de los gobiernos que en muchos casos nos preocupan, hay muchos elementos, ¿no? Y si faltaran pocas cosas, pues hoy es un día en el cual, por primera vez en bastante tiempo, pues se ha producido unos pequeños movimientos en las políticas monetarias de los bancos centrales, lo cual también es un elemento importante que seguro que hoy se va a comentar. Bueno, para que conozcamos un poco y veamos un poco cómo está funcionando la economía, cómo todo lo que nos afecta pues puede tener influencia en los mercados financieros, tenemos, yo creo, un panel de excepción. Un panel, digámoslo al principio, controlado férreamente por yo creo que en Barcelona pues el periodista que mejor puede jugar este papel, que es Pier Giorgio Sandri, como se lo hemos dicho algunas veces, de que en la prensa económica pues no hay mucha gente que tenga conocimiento de los mercados y que sepa vincular los mercados con la economía, pues él es una persona que será seguro un coordinador de excepción. Ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones y le agradecemos que esté pues haciendo de moderador y algo más, porque Pierre nos va a hacer preguntas y va a provocar un poco que algunas cosas que no queden demasiado claras nos queden a todos y a él, por supuesto, pues bastante claras. En el panel tenemos un panel muy, muy interesante. Uno de ellos es una persona que hacía de moderador en algunas ocasiones y es nuestro colaborador Luis Torra, que como en estos momentos está como director de DM Wealth y Asset Management y en su doble condición de colaborador del IEF y ya mucho más metido, si es posible meterse más de lo que estaba ya metido en temas de gestión de carteras, pues participa en el panel, participa en último lugar. En segundo lugar, Jaume Puig, que nos ha acompañado tantas veces que no sé cómo agradecérselo. Yo creo que Jaume es no solamente, sino el máximo conocedor de mercados financieros en Cataluña, pero seguro el que nos da mejores noticias casi siempre que habla o escribe, ¿no? Porque es un optimista que, por cierto, lo importante es ser optimista cuando el mercado es optimista y casi siempre el mercado le hace caso, ¿no? ¿Por qué? Porque habla a largo plazo y habla sobre todo de los mercados que realmente generan rentabilidad y que van a seguir generando rentabilidad. Y en primer lugar, vamos a dar la palabra a Pablo Moreno. Pablo es Business Developer de Aberdeen.
Y esto de Aberdeen tiene un logo complicado, ¿no? Que no sé si se ha de pronunciar así rápido para no equivocarte, Aberdeen o algo así, o sea decir las Aberdeen. ABRDN, ¿eh? Solamente Aberdeen, vale. Aberdeen. Nos tenemos que olvidar de las letras. No, es que me asustaba, ¿no? Lo de este nuevo logo vuestro, ¿eh? Pero, oye, no es para criticar a los de comunicación, ¿eh? Pero que no, ni de ninguna manera. Pues gracias, Pablo, también por estar. Aberdeen ha estado presente también en otras ocasiones y a Pablo es la primera vez, pues agradecemos muchísimo. Por lo tanto, un panel magnífico. Que hablaba de buenas noticias. No hace falta que nos las deis todas buenas, ¿eh? Podéis también hablarnos de las de malas o de posibles malas si pasara determinada cosa. En resumen, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes, a los 85 asistentes que en estos momentos ya están conectados con nosotros. Y nada más, os seguimos vuestras presentaciones, vuestro debate, vuestras respuestas a las preguntas de forma muy atenta. Gracias y saludos a los asistentes también. Pues buenas tardes a todos, espero que se me oiga bien y sobre todo espero que todos estéis bien de salud. Yo recuerdo haber estado aquí hace un año, justo, en un debate organizado por el IEF y recuerdo que empezó en la discusión a hablarse un poco de qué pasaría con la inflación. Seguramente pocos de nosotros ese día y pocos de los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas o vuestras oficinas, tal vez podíais llegar a imaginar que llegaríamos a tener una inflación tan alta, la más alta en 40 años en Estados Unidos, la más alta desde la era del euro en Europa. Esto nos ha sorprendido. Seguramente nadie podía imaginar o llegaría a sospechar que tendríamos a esas alturas todavía que enfrentarnos con una palabra nueva como Omicron. Creo que, sin embargo, sí, si la memoria no me falla, en aquel entonces muchos reafirmaron su confianza en los mercados variables y efectivamente en el año que hemos transcurrido, las bolsas sí efectivamente se mostraron como una opción de inversión muy interesante. Entonces, es verdad que algunas cosas no se podían imaginar en el entorno, sobre todo macroeconómico, sanitario, pero sí que me gustaría subrayar que lo que se debatió en aquel entonces tenía bases sólidas que luego los hechos han comprobado en los meses que acaban de transcurrir. Por lo tanto, es un mensaje para decir, prestar atención a lo que se va a decir hoy en este panel, porque muchas de las cosas que van a salir aquí, con buena probabilidad, van a ser los protagonistas del debate que va a haber en los próximos días en los mercados y los círculos financieros. Esto es también una invitación para que prestéis atención a nuestros panelistas y sobre todo a que participéis y pongáis también preguntas en el chat. Yo soy como maestro de ceremonia, voy a dividir el acto en tres partes. La primera con la palabra a nuestros panelistas. La segunda, voy a estimularlos y picarlos un poco para que haya un poco de debate y ya en la última parte dar la voz a vuestras inquietudes. Y nada, estoy a vuestra disposición y coincido con Josep. No sé si lo habéis hecho adrede, no sé si los astros han coincidido, pero vaya día para organizar un IEF Market Forecast con decisión del Banco Central Europeo, el día después de la decisión de la Fed, decisión del Banco de Inglaterra. Francamente, no podía ser más oportuno un debate como el que vamos a tener a continuación. No me extiendo más y doy la palabra a Pablo Moreno para empezar, de Aberdeen, espero haberlo dicho bien, y que nos explicará un poco la tendencia del programa general. La palabra a ti, Pablo, tienes 15 minutos más o menos. Bueno, muchas gracias, Pier Giorgio, muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo en este momento. Muchas gracias a IEF por habernos invitado. Para nosotros es un placer compartir las perspectivas de Aberdeen. Es Aberdeen, se escribe ABRDN, pronuncia Aberdeen. Y yo trabajo en Aberdeen, estoy orgulloso y agradecido porque nos dejéis un poco
compartir las perspectivas de la economía para el año 2022 y hablar también un poco de mercados, aunque intentaré no extenderme mucho porque creo que luego el debate es muy sano y tampoco quiero abusar de mi tiempo. En cualquier caso, no sé si ha sido Pier Giorgio, creo que sí, el que comentaba cómo de complicado se ha vuelto el panorama y cuántas veces habremos oído la frase de la inflación no está ni se la espera. Y ahora nos encontramos con un entorno totalmente diferente al que podríamos haber esperado hace unos años. Por tanto, la primera parte que voy a hablar un poco de la economía, voy a hablar un poco de las previsiones nuestras con respecto a la inflación, también sobre el crecimiento y para tocar ligeramente o de un modo general las distintas clases de activos para finalizar. Si hay algo que ha llamado la atención, precisamente es la inflación. Si hay algo que nos influye a todos en nuestros bolsillos, ya no solo a nuestros clientes, sino en nuestros propios bolsillos, es el tema de la inflación. En esta diapositiva veis un poco los temas recurrentes que nos han ido preguntando nuestros clientes, nuestros inversores, y quizá me quedo, si hay que elegir el tema quizá estrella, es la inflación, y también esa palabra, ese adjetivo que se ha unido y que se plantea si eso no es transitoria, que es un poco la clave. Si hay que ser optimistas, como decía de Jaume, nosotros seguimos pensando que en el medio y largo plazo la inflación, los niveles de crecimiento de precios que hemos visto y que estamos viendo estos meses, sí son quizá excesivamente elevados y van a ir desacelerándose en los siguientes meses y trimestres. Lo que sí que es cierto es que a todos nos ha sorprendido, hablabais de la FED ayer y en la penúltima reunión ya quitó la palabra transitoria. Están preocupados especialmente por uno de los factores que ha influido más en la subida de los precios y que más preocupa porque puede convertirse más en el estructural, sería la subida de salarios o la estrechez del mercado laboral. Pero había otros dos factores muy importantes que han motivado que esta subida de precios haya sido récord, por lo menos comparado con los últimos años a lo que nos tenían acostumbrados. Por eso voy a centrarme en esos tres factores y a comentar por qué pensamos que poco a poco, especialmente dos de los factores de los tres, los más coyunturales, pensamos que van a ir aflojando. En primer lugar, hemos visto subidas del precio de la energía. No hay que ser economista ni trabajar en una gestora para darse cuenta en el recibo de la luz lo que nos está influyendo. Y eso ha venido también por circunstancias bastante coyunturales. Por un lado, la demanda que ha subido fuerte después de la pandemia. La oferta no estaba quizá preparada para esa demanda, se ha convertido en una oferta un tanto rígida. También es cierto que por buenos motivos quizá esa oferta ha sido más rígida de lo habitual, por todo digamos, la lucha por el cambio climático, que desde luego desde Aberdeen defendemos, por la obsesión y la necesidad de reducir las emisiones de CO2, se han ido dejando de lado inversiones en las energías más convencionales. Tenemos ahí el ejemplo de China, por poner uno de esos ejemplos. Se han multiplicado las inversiones en energías renovables que tienen muchísimas ventajas, pero a lo mejor algún inconveniente del tipo de depender de la tecnología o no ser tan fácil su almacenamiento. Eso pensamos que ha sido uno de los factores que ha podido motivar el que la oferta no haya sido capaz de atender la demanda. También ha habido condiciones climatológicas adversas en determinadas partes del mundo, pero lo que sí que pensamos también es que el efecto en las tasas de inflación en los siguientes trimestres va a ser más reducido, porque hemos visto ya en el segundo trimestre, en la primavera del año pasado, no sé si estáis viendo en pantalla la diapositiva que muestra la subida fuerte de los precios del petróleo, ya la contemplamos en la primavera del año pasado, con lo cual, aunque solo sea en el comparable primavera del 2022, primavera del 2021, sí que la comparativa por el efecto base que se dice va a ser más tranquilizadora. No debemos olvidar que el petróleo ha sido el 100% en un año y nosotros esperamos para junio del año que viene que las tasas estén ya en torno al 10% a lo más, ¿no? Entonces eso también ayudaría a todo el factor energético incluido en las tasas de inflación tan elevadas se pudiera moderar. Otro tema que también ha salido en la prensa y que hemos oído hablar es los famosos cuellos de botella. Los cuellos de botella han producido una vez más por una demanda excesiva y una oferta que no ha sido lo suficientemente flexible, que quizá nos esperaban
ese nivel de demanda. Los cuellos de botella ya se vieron al comienzo de la pandemia en determinados bienes de carácter duradero por, digamos, la clausura, el cierre de muchos puertos mundiales, han provocado incrementos en el transporte marítimo en especial, pero también, una vez más, estamos comprobando cómo los precios de los fletes están moderándose en su crecimiento y pensamos que quizá, según vayan atendiendo la demanda de bienes intermedios y productos finales, esto se pueda de alguna manera moderar. Y por último estaría el peligro más importante, que es lo que yo creo que ha comentado la FED y ha comentado también el Banco Central de Inglaterra, que es el tema de los salarios. Aquí a la derecha tenemos el crecimiento salarial. Cierto es que el crecimiento de los salarios nosotros lo vemos como algo bastante más importante de lo que puedan ser los otros dos factores, que lo vemos más coyunturales. Esto sí sería preocupante por poder entrar en una espiral, digamos, precios salarios que hemos visto en el pasado, y eso ya sí que es difícil de parar esa rueda. Cierto es también que quizá el crecimiento salario es fuerte, lo hemos visto especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido y también en determinados sectores, con lo cual, desde ese punto de vista, no pensamos que pudiera ser a nivel global y estructural, salvo que, obviamente, la inflación siguiera por terrenos alcistas a los niveles que estamos, que quizá entonces ya sí que nos plantearíamos un problema más importante. En definitiva, la inflación estamos estimando para el año que viene que con las tasas desacelerando, porque año a año hemos visto de tasas del 6,5 en Estados Unidos, esas tasas se irán desacelerando el año que viene. Nosotros tenemos una estimación para el año que viene del 4,2% de media inflación anual a nivel global, y lo que sí que queríamos compartir con vosotros es que va a haber muchas divergencias a nuestro modo de ver, tanto en el crecimiento de los precios como en el crecimiento económico y, además, consecuentemente, en las políticas monetarias. Pues la inflación en países desarrollados va a estar por debajo de ese nivel que hemos dicho medio para el 2022, esa es nuestra estimación. Sin embargo, en determinados países emergentes, no el caso de China y Asia, que curiosamente tienen un nivel de crecimiento de precios bastante más moderado, pero sí, por ejemplo, el caso de Brasil o India. En definitiva, las discrepancias o las divergencias las vamos a ver tanto en la inflación como en el crecimiento económico. El crecimiento económico, nosotros hemos rebajado las estimaciones. También he leído que los PMI últimamente en Europa están desacelerándose. Nosotros pensamos que los efectos del COVID, del confinamiento todavía, que además habría que poner ahí un interrogante, porque eso yo creo que nadie sabe exactamente cuál puede ser la evolución del COVID. Nos ha sorprendido muchas veces. En cualquier caso, si el escenario siguiera de la manera que la tenemos ahora, aún así nosotros pensamos que el crecimiento va a ser algo menor de lo que teníamos estimados. Estábamos hablando de crecimientos del 4,4 para el año que viene a nivel global y ahora estamos en el 4,1, 4,2. Además, lo veis en la pantalla con bastante divergencia entre la parte de mercados desarrollados y la parte emergentes. Dentro de emergentes, además, grandes dispersiones. Para remarcar, digamos, hemos rebajado también el crecimiento en China. En China, el problema que tienen, a nosotros China nos gusta, nos parece una economía potente, con muchos recursos, incluso el mercado, si queréis, hablamos después, pero el problema que tienen es que con la política de tolerancia cero contra el COVID es una política que pensamos que puede extender por lo menos hasta el primer semestre del año que viene, y eso en el momento en el que cierran afecta mucho al consumo y a la actividad. En definitiva, el escenario es crecimiento e inflación por encima de los niveles que hemos visto pre-COVID, bastante por debajo de las tasas interanuales que estamos viendo ahora, parte ayudado por el base, pero también parte ayudado por el efecto de la desaceleración, y un escenario que esperemos que no se dé, que le hemos subido un poco la probabilidad, que sería los tamaños de los círculos es por la probabilidad que le damos a los escenarios. Como veis, nuestro escenario central es recuperación divergente, y el círculo rojo a la derecha sería el escenario que nadie quiere oír hablar de él, que se ha comentado, sería el de la estagflación, que fuera una subida continuada, que no fuera acompañada de crecimiento en la actividad económica, sino que al revés, los bancos centrales tuvieran que ir detrás de la curva, detrás de los precios, y que provocase una caída o una desaceleración económica. En cualquier caso, ya digo que el primer escenario, el círculo central, el gris, crecimientos por encima de la media, inflaciones por encima de la media, pero por debajo de estos niveles es el que estimamos durante el transcurso del año 2022. En cuanto a la renta variable,
renta fija en los mercados. Aquí siempre me gusta hacer la salvedad de que no se puede hablar de recomendaciones. Nosotros decimos lo que a nosotros nos parece en base a nuestros servicios de estudios, a nuestros hijos, pero yo no me siento con ninguno de ustedes, no les conozco, por eso siempre hacemos la salvedad de que dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor, nosotros hablamos para una totalidad de inversores, pero sí que vemos que el activo todavía a tener en cuenta por el que podemos apostar es la renta variable, no porque necesariamente esté muy barata en términos históricos, en términos de PER, pero sí, si lo comparamos con el nivel de tipos de interés, sí que puede ser el activo que mejor se puede comportar, siempre que acompañe la macroeconomía. Como vemos a la izquierda, los PMIs globales van a la par que el S&P 500 y siempre que acompañen los resultados empresariales, que han sido muy potentes los crecimientos que hemos visto en estos últimos meses, pero que quizá a partir de ahora hay que analizar con un poquito más de cautela, porque revisiones al alza cada vez son menores, cada vez nos estamos encontrando con más empresas que cumplen con resultados, y eso es pues lo que habría que tener un poquito en cuenta. En cualquier caso, luego hablaremos de estilos, supongo, y de tipos de compañías que nos puedan gustar a nosotros. La renta fija, yo siempre digo que cada vez es menos renta y cada vez es menos fija, porque renta lleva mucho tiempo sin darnos rentas, porque ya olvidamos el PON ese que teníamos del 3, del 5, del 7% hace años, hace décadas, y no es fija porque varían mucho los precios y más al nivel de valoraciones que estamos hablando. Con lo cual, renta fija hay que tener mucho cuidado. Nosotros recomendamos estrategias flexibles porque las valoraciones son muy estrechas. En la parte de los bonos de gobierno es cierto que hay veces que funcionan como colchón de seguridad cuando hay un escenario de reducción del riesgo, pero en cualquier caso las valoraciones son muy exigentes, con lo cual habría que quizá jugar un largo de gobiernos y un corto de gobiernos en función de las expectativas de inflación, pero ya digo que lo más seguro, lo menos arriesgado es combinar estrategias con largos, cortos, estrategias de retorno absoluto, etcétera. Pasa lo mismo con los mercados de crédito, las valoraciones son muy ajustadas. Es cierto que comparado con el año pasado, los fundamentales han mejorado en algo, pero con respecto al año pasado, con respecto al 2008, el apalancamiento ha seguido creciendo. Es de alguna manera preocupante, aunque la cobertura de intereses es potente, pero además al nivel de valoraciones que estamos hablando es un activo que empieza a ser ciertamente arriesgado. Y para los más arriesgados, quizá high yield, si continuamos con una senda de crecimiento y no desmorona la economía, podría tener un cierto sentido, más que nada porque da un cupón un poquito más, un colchón un poquito más de relax. Y yo creo que con esto acabo porque no quiero quitar más tiempo al debate. Me apetece mucho hablar con vosotros, escuchar vuestras conversaciones y atender a vuestras preguntas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues bueno, primero de todo, dar las más sinceras gracias al IEF, digamos, no solo por la organización de estas jornadas y, por supuesto, por permitirme de nuevo, digamos, asistir, sino por el trabajo ingente que el IEF lleva años y años, digamos, realizando y que espero que sea debidamente reconocido, ¿no? Dicho esto, bueno, empiezo un poco la exposición. Bueno, mi primera imagen es esta imagen que puede verse, que al final es la imagen de un musical de Londres este verano, en agosto, y luego veremos por qué pongo esta imagen y no otra en la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, hemos tenido el virus y un efecto que sin duda ha tenido el virus es que la cantidad de dinero en el mundo se ha disparado, ¿de acuerdo? En este gráfico podemos ver arriba a la izquierda la oferta monetaria, la M2. M2 básicamente es monedas, billetes, cuentas corrientes y depósitos bancarios a corto plazo, menos de 2 años. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha habido un punto de inflexión y en Estados Unidos en este momento hay un 37% más de dinero del que había justo en febrero del 20 antes del virus y en la zona euro un 16%. Juntamente con esto, esto tiene una enorme importancia porque la oferta monetaria guarda muchísima relación con la inflación, ¿de acuerdo? A mayor cantidad de dinero, menor valor tiene y el valor se pierde, como sabéis, con inflación. Bien, hablando del virus, vemos que es un virus, voy a hablar muy poco del virus, es un virus
ya con unos altísimos porcentajes de vacunación, con unas vacunas súper efectivas, como puede verse en el gráfico del centro, y con la aparición del Omicron, que aunque ha generado mucho debate periodístico, si hablamos con un virólogo, nos dice que la evolución es la típica de todos los virus, que suelen evolucionar con un comportamiento darwiniano, que es el de ir a menor gravedad y mayor transmisibilidad, y Omicron es exactamente eso, ¿no? Son las mutaciones que normalmente se imponen y que son buenas en el sentido de que desplazan a las anteriores, que eran más graves. Con lo cual, en el tema de Omicron, poca novedad le estamos detectando ahí. ¿Qué más ha pasado con el virus? La tasa de ahorro mundial se ha disparado, ¿de acuerdo? En la parte de la zona euro podemos ver arriba a la izquierda la tasa de ahorro de las familias de la zona euro, normalmente es 12-13%, y con la ingente, digamos, crisis que hubo el año 2009 subió muy poco, pero con esta crisis se ha disparado a 20-25%. Esto ha ocurrido, esta tasa de ahorro familiar, en todo el mundo. En el gráfico de la derecha podemos ver en Estados Unidos la línea gris, de ahorrar 6-10% a más de 20%, pero incluso en Japón, que tiene una tasa de ahorro superior al 20% de ingresos familiares, han llegado al 35%. Fruto de este impresionante, digamos, tasas de ahorro, se ha generado un enorme stock de ahorros que, si lo vemos en términos del PIB, es espectacular. Esto está hecho en términos del PIB del año 20, abajo a la izquierda. Pero vemos dos cosas. Por ejemplo, en España tenemos mucho ahorro excedente, pero vemos donde los países anglosajones, Australia, Canadá, Estados Unidos y UK, son los países del mundo con más ahorro excedente, y eso tiene una clarísima, esto quiere decir que son propensos a tener más inflación y en el corto plazo su divisa será apreciada. Pero bueno, podemos entrar en eso si queremos más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, el mundo ha tenido una recuperación de demanda espectacular en una V. Aquí podemos ver arriba en el año 20, este cuadro de arriba, las previsiones del año 20, cómo han ido mejorando, el Fondo Monetario Internacional las ha ido mejorando. De pensar que el año pasado el mundo caería un 4,9, acabar que cae un 3,1, y ha ido mejorando también las del año 21. De pensar hace el año pasado que el mundo crecería un 5,9 a crecer un 5,4. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, si el mundo cayó un 3,1 el año pasado y ha subido un 5,9 este año, esto quiere decir que el PIB mundial de este año, en términos reales, ya supera el PIB mundial del año 19, lo cual la V ha sido espectacular, una recuperación muy fuerte, que además no es extraordinario, porque recordemos que estamos ante una crisis exógena, es decir, un choque externo al sistema económico, que suelen ser de mucha más corta duración, aunque tengan mucho impacto, que las típicas crisis económicas endógenas, fruto de una burbuja que explota interna en el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, con esta situación, lo que nos ha ocurrido es, bueno, es curioso verla, qué planificaba. Antes comentaba Pierre que nadie ha visto esta inflación. Mirar el Fondo Monetario Internacional en las previsiones de enero de este año, que ya sabía 2 meses antes que habría una vacuna, predijo que los IPCs de las economías avanzadas subirían este año un 1,3%. Entonces, como podemos ver, tanto si lo vemos en el cuadro de la izquierda a nivel de IPCs o de subyacentes en el medio, o ya no digamos de precios de la producción industrial, evidentemente todo esto ha quedado absolutamente desfasado. Hemos visto una subida de materias primas, que mucha gente aduce esta subida de inflación a materias primas. En el gráfico de la derecha es el índice CRB, que es un conjunto de materias primas, y este índice podemos ver como aproximadamente las materias primas están un 45% superiores antes del virus, ¿no? Pero todos hemos visto los fletes disparándose, etcétera, etcétera. Bien, esta demanda, antes Pablo ha hablado muy bien del porqué de las restricciones de oferta, al final es una recuperación de demanda no prevista por la mayoría del mercado y unas restricciones de ofertas que hacen, por ejemplo, que hoy en día podemos comprar bienes, sin duda, pero tenemos restricción de entrega de bienes. Cualquiera que quiera comprar un camión nuevo, por ejemplo, no se lo van a entregar hasta el año 23, o sea, el año 22 se salta directamente, ¿no? Pero los bienes pueden comprarse aún con restricciones. Ahora bien, hemos asistido de momento esta subida de precios liderada por bienes. ¿Qué pensamos que viene ahora? Una segunda ola de subida de precios, pero ya no liderada por los bienes, sino por los servicios. ¿Por qué? Yo encuentro esto es muy interesante. Es lo siguiente: las restricciones del virus de los países han implementado se han centrado sobre todo en servicios, ¿de acuerdo?
vuelos, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces está muy curioso. La Universidad de Oxford elabora un índice que es el Oxford COVID-19 Government Response Stringency Index, que es muy interesante. Ellos han cogido y para cada país del mundo, desde el momento en que empieza la pandemia hasta ahora, miran las restricciones COVID que tiene implementadas cada país y lo que hace es construye el índice de 0 a 100. 0 no restricciones, 100 restricciones. Este gráfico de aquí lo hemos elaborado nosotros, pero sobre los datos de Oxford. Y es muy curioso. Si vemos la línea azul, que es la media simple de las restricciones de todos los prácticamente 200 países del mundo, podemos ver que va de 0 a 80 y que luego se ha estabilizado entre 50 y 60 y que ahora ha empezado a caer, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta es la media simple. Hay una cosa que sí nos sorprende, que las restricciones en agosto de este año son muy parecidas a las restricciones de agosto del año pasado. En números, en agosto del año pasado esto estaba 57,6 y este año 51,6. Luego, la primera cosa que sorprende es que con millones de personas vacunadas, con vacunas muy efectivas, las restricciones este verano se han parecido mucho a las restricciones del año pasado. Segundo tema interesante es ver la línea roja. Aquí hacemos la ponderación, pero por PIB, ¿de acuerdo? De forma que el país más rico pesa más que el país pues, menos rico, ¿no? Entonces es muy curioso, las restricciones de los países con más PIB, que es línea roja, son sistemáticamente más altas que las restricciones generales del mundo. Luego encontramos una correlación positiva entre restricciones y nivel de PIB del país. Ahora, a mí la que más me interesa es la última de las comparativas, que además esta la hemos puesto en cuadro, que es, estos son los 7 países más exportadores de turistas en el mundo, es decir, son los países cuyos habitantes, cuando salen a hacer turismo fuera, gastan más dinero en términos cuantitativos. Y están por orden. En términos cuantitativos, el primero es China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Canadá. Entonces, ¿qué observamos? Que el nivel de restricciones de estos países es aún mucho más elevado. Es decir, los países que exportan más turistas estaban con restricciones 66 en agosto del año 20 y han estado con restricciones 63,8 el año 21. Luego aquí vuelvo un momento, sin tener que ir para atrás, a la política. Vamos a la foto que he enseñado al principio. Nosotros observamos que a medida que transcurre el tiempo hay más correlación entre restricciones y magnitudes económicas. Esto nos lleva, esta política tiene muchas patas. Una puede ser la restricción de viajes al exterior, pero vuelvo a la foto, esa foto, digamos, del inicio. Esto tiene 2 patas. Si sales al exterior tiene restricciones, pero si te quedas tienes libertad total de actuación, lo cual constituye un aliciente para que todo ese ahorro que se ha generado y esas ganas de consumir que se generan post pandemia, para que en la mayor medida de lo posible, se consuma en su país. Esa foto se refiere a Londres, mitad de agosto, típico musical, 1.700 personas en el teatro, cero sillas entre uno y otro, es decir, aquí todos íbamos al teatro con sillas vacías y mascarillas, pues allí 0 sillas vacías y 0 mascarillas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir que este punto es importante. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que va transcurriendo la pandemia, esta línea azul va bajando. Y bajar quiere decir que las restricciones, la aparición de una nueva variante lo retrasa, sin duda, pero mientras sigan las pautas normales que podemos esperar de los virus, esto va a ir bajando. Si esto baja, esperamos una gran recuperación de lo que son los servicios. De hecho, se ha visto, las campañas turísticas de estos últimos 4 meses que las restricciones iban bajando, han sido, digamos, muy superiores a cualquiera de las previsiones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo y ahora esperamos una nueva ola de subida de precios, pero ahora en servicios, ¿de acuerdo? Primera bienes y segundo servicios. Aquí os pongo un par de ejemplos. Esto arriba, los gráficos de arriba es Estados Unidos, la izquierda la tasa de ocupación hotelera en Estados Unidos y podemos ver que en cuanto en el mes de julio los americanos recuperaron la tasa de ocupación hotelera de antes del virus, si miramos el gráfico derecho, que es el coste de habitación por noche, el ADR, podemos ver que es más caro, ¿de acuerdo? Es decir, de $130 a $140. Si vemos abajo, en Europa ha pasado lo mismo en agosto. Abajo tenemos esta información de abajo del Financial Times, la dio, podemos ver en Inglaterra, España, Francia, Portugal, Italia, cómo
aun estando las tasas de ocupación en agosto alrededor de un 20% por debajo que el año 19, cómo los precios de habitaciones son ya más caras que antes de. Aparte de estas estadísticas, nosotros hemos hablado con muchas empresas, hemos hablado con el CEO de Dalata Hotels que tenemos en cartera, que tiene muchos hoteles en Inglaterra y en Irlanda, y le preguntamos el por qué los precios de los hoteles son más caros y nos lo dice con un claro, hay mucho appetite, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que está diciendo. Y, por ejemplo, con los, aquí he puesto esto, pero hace 3 semanas hablamos con el CEO de Ryanair, que estuvo aquí en Sevilla, en una feria de turismo, y los precios de los aviones también son más caros post-virus que antes del virus. Con lo cual, ¿qué esperamos nosotros? Una segunda ola de inflación, pero esta vez más centrada en servicios que en bienes, ¿no? Nosotros este año hemos tenido reuniones con unas 260 empresas cotizadas de todo el mundo. Entonces, lo que he intentado, y esto desde enero, febrero ya veíamos que algo diferente estaba pasando con la inflación, resumo las 3 características básicas que hemos encontrado en estas 260 reuniones de empresas de países muy distintos y de sectores muy distintos. Primer punto, en todas las reuniones que teníamos nos iban diciendo, les preguntábamos, los precios de la materia prima han subido, ¿qué vais a hacer con vuestros precios de venta? Históricamente nos decían, bueno, ya me gustaría subir, pero es muy complicado. Ahora no. Este año, todo el año, y esto ha sido una sorpresa mayúscula, nos decían, ya hemos subido precios y vamos a seguir subiendo. En otras palabras, el margen empresarial, que normalmente actuaba de colchón antiinflacionista, en este caso se ha visto que a nivel macroeconómico no iba a actuar de colchón antiinflacionista, ¿no? El segundo punto que hemos visto es muy interesante, que es que el margen de las empresas post-COVID supera al margen de las empresas pre-COVID. Es decir, cuando viene la crisis, las empresas, además vienen muy de repente, cortan gastos de estructura, mucho OPEX, pero que hemos visto que cuando se recuperan las ventas, una parte del OPEX vuelve y otra parte no vuelve, ¿de acuerdo? Y esto está siendo fundamental de cara a la presentación de resultados empresariales que están siendo muy buenos durante todo el año 21 y esperamos que el año que viene este efecto siga siendo mayúsculo. Y el tercer punto, que es el más sorprendente, el más inflacionista de todo, es que el multiplicador está funcionando. Es decir, cuando tenemos las conversaciones con las empresas que tienen unas posiciones en general muy saneadas de caja, estamos viendo que están haciendo mucha inversión, mucho CAPEX, pero el tema es cómo financian la inversión. No lo financian con su caja que tienen en su cuenta corriente, sino que lo financian con nuevos créditos. Esto es muy importante y creemos que este tema, que lo llamamos el comportamiento microeconómico de la inflación, los bancos centrales no lo han visto hasta hace poco tiempo. A ver, los bancos centrales cuando le dan a la manivela, ellos definen lo que es la base monetaria, ¿de acuerdo? Pero la inflación no se relaciona con la base monetaria, sino con la oferta monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Si los bancos centrales le dan mucho a la manivela, pero los agentes devuelven créditos, la oferta monetaria baja y no hay inflación. Ahora lo que hemos visto es todo lo contrario. Los agentes demandando créditos. Cuando demandan créditos quiere decir que cuidado, porque si tú tienes tu base monetaria alta, la oferta monetaria se dispara y entonces esto es mucho inflacionista. Entonces, esto ha sido fundamental. Yo hace muchos años que no veía al multiplicador funcionando y está funcionando. ¿Es raro el comportamiento de las empresas? No. ¿Es una deuda que nace de que están mal? No, todo lo contrario. Es una deuda que nace de empresas muy saneadas, que son conscientes que si se endeudan para hacer CAPEX hoy a 10 años vista al 1%, tal vez dentro de 2 años o 3 no lo puedan hacer y hoy lo están haciendo. Y esto ha sido definitivo. Nosotros esto ha sido una sorpresa mayúscula y llevamos, como decía, todo el año viéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta es un poco la relación de las bolsas con la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El mejor comportamiento de las bolsas ocurre cuando hay estabilidad de precios, ¿de acuerdo? Que es la columna verde. Pero ¿qué pasa? El peor comportamiento ocurre cuando la inflación supera el 3%. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hoy estamos, por supuesto, claramente por encima de ese 3%. Pero el hecho de que haya, como he comentado, fortaleza de demanda, restricciones de oferta, primera ola de inflación de bienes, segunda ola de inflación de servicios, hace que esta inflación más alta que tenemos pueda persistir. A nosotros nos da que como mínimo
hasta la mitad del año que viene. Entonces, ¿cuál es la situación? De acuerdo, no le hacemos caso hoy a una inflación del 6 o del 5, pero es enormemente importante dónde se va a situar el nivel de la inflación una vez la efervescencia inicial pase, ¿de acuerdo? Pero el hilo pasamos del mejor mundo al peor mundo, o sea, por encima del 3% de inflación entramos en el peor mundo, sostenida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pensamos? Primero, vamos a estar unos meses en saber dónde se sitúa. Ahora bien, nuestro escenario es el siguiente, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que una vez pasada la efervescencia, va a volver dentro del intervalo bueno para los mercados, pero cuidado, no es lo mismo que se estabilizara en la parte baja de ese intervalo, es decir, alrededor del 0%, que en la parte alta, es decir, alrededor del 2%. ¿Por qué? Si lo hiciera en la parte baja, esto favorecía a todos los negocios de contador, léase inmobiliario, renovables, utilities, autopistas, etcétera, etcétera, y a los growth, ¿de acuerdo? Que cuando aumenta un poquito la tasa de descuento, su valoración se hunde muy rápidamente, ¿no? Ahí sería mejor para estos. ¿Qué pasa? Si se estabiliza en la parte alta, alrededor del 2%, los negocios favorecidos en renta variable pasan a ser otros completamente distintos. Son los cíclicos, son los industriales, son digamos, las materias primas, turismo, etcétera, etcétera, y el value en general. Entonces nosotros pensamos que se va a situar aquí una vez volvamos a la normalidad, con lo cual pensamos que claramente hay un segmento de mercado que lo va a hacer mejor que el otro. Ahora bien, el riesgo, el gran riesgo que estamos monitorizando es que no se quede la inflación por encima de ese 3%, porque si se quedara por encima de ese 3% de una forma estructural, sería muy malo para mercados tipo inmobiliario, renta fija, afectaría muchísimo a los mercados, a los negocios de contador y al growth, pero incluso en ese efecto, aunque serían los que más protegen el riesgo de inflación, llegaría a afectar a los cíclicos y al value. ¿De acuerdo? Comentar, nosotros vemos el mercado muy dicotómico, vemos una parte muy cara y una parte muy barata. La parte muy cara que nos da el mercado es la growth. A ver, yo no quiero poner ejemplos de growth caro, pero este ejemplo que conozco al fundador, ¿de acuerdo? Es un típico growth, una empresa alemana que se llama Zooplus, que vende comida de gatos y perros y complementos de mascotas online, que empezó a finales de los 90. Es una empresa que durante 20 años, yo conozco a Cornelius personalmente, sé lo duro que le era ganar dinero. Durante 20 años no ganaba dinero, la media de beneficios era de 1 millón. De hecho, el año 2019 pierde 9 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero viene el virus, vende más, aumenten las ventas. El año pasado ganó 21 millones de euros, este año unos 26 y el año que viene la previsión es unos 30. Hasta ahí, nada, es un negocio al cual el virus, en este caso, le ha ayudado a entrar en escena. Esto no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es, hay dos private equity que han hecho dos ofertas en firme para esta empresa y han pagado ya en firme 3.400 millones de euros por esta empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí está claro, que estamos viendo, pongo este ejemplo de operaciones, no estamos hablando de high-tech, estamos hablando de llevarte comida de perros y gatos a tu casa, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo son unas operaciones de private equity pagándose unos múltiplos que consideramos exagerados, fruto del exceso de liquidez y de otra cosa que estamos viendo y nos preocupa, que es que hay una parte del mercado que probablemente esté olvidando la disciplina de valoración, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, que esto estaría para esta parte, he puesto este ejemplo, podemos poner muchos más, sí comentar lo siguiente, ¿de acuerdo? Hoy en día, y está pasando cada día, hoy, por ejemplo, pasa, hoy es un gran día value, un día que los tipos de interés suben. Si podemos ver el cuadro de abajo, vemos lo siguiente. Hoy la dependencia de los tipos de interés largos norteamericanos es enorme. Por ejemplo, desde antes de la vacuna, del 6 de noviembre del 20 hasta el 2 de abril del 21, que el interés americano a 10 años hizo máximos, de 0,85 a 1,72, se dobló. El índice value europeo, cuidado, subió un 27%, el growth un 11%, luego el value le sacó 16 puntos y medio, o sea, un 16,5% cuando los tipos suben. Cuando bajan, del 2 de abril al 10 de diciembre han bajado del 1,72 al 1,40 y uno es todo lo contrario. El value ha subido el 6, el growth un 17,9 y la diferencia ha sido growth en los últimos meses, ¿no? Hoy es un gran día value porque las expectativas de tipos que suban así lo hacen, ¿no? Pero quiero decir con eso dos cosas. El value
aparte por temas teóricos, pero también lo está haciendo en la realidad, el value es la gran protección. Aquel que quiera, que piense que va a haber inflación, como pensamos nosotros, y que los tipos van a subir, lo que protege es el value, el growth no está protegiendo. En cuanto a los índices, que se dice mucho que índices lo hacen bien o mal, es curioso, si cogemos la fase value, por ejemplo, del 6 de noviembre al 2 de abril, ¿qué índices lo han hecho mejor? ¿Es la misma fase value de los tipos subiendo? Pues mirar, el IBEX es el que ha subido más, el Eurostock 650 el segundo, el Stock 600 tercero, el S&P 500 y el Nasdaq el cuarto. ¿Qué ocurre? Cuando hay fase value, los índices con mayor componente value, aquí tenemos el IBEX, que prácticamente es 100% value, o el Nasdaq, que es 100% growth, lo hacen mejor los índices value, y cuando hay un componente growth, lo hacen mejor los growth, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, yo acabo con esto diciendo que, a ver, nosotros lo que estamos viendo hoy es 3 tendencias. Primero, en una parte de mercado estamos viendo una disminución generalizada de disciplina de valoración, o sea, operaciones como la que citaba de Zooplus, que el comprador, la única posibilidad que tiene de ganar dinero no es si se queda como accionista en la empresa, sino si es capaz de colocárselo en un año o dos a alguien, digamos, que le siga, ¿no? Que le siga la corriente, ¿no? Y eso lo estamos viendo, pero eso lo hemos visto, esto lo hemos vivido con las tecnológicas del año 2000, con las inmobiliarias del 2007, no es la primera vez que vemos como una parte de mercado abandona la disciplina de valoración. Nos preocupa el hecho de que haya una parte importante de la comunidad inversora que no haya tenido vivencia directa de inflación, lo cual ya sé que todos la hemos estudiado y tal, pero si la inflación se quedara, digamos, las consecuencias serían muy grandes, si se quedara por encima del 3%. Vemos también, el tercer punto que vemos, que se ha confundido mucho el factor quality con el growth, que son 2 factores que no se parecen en nada, ¿de acuerdo? Quality es una empresa de calidad, growth está el growth y el value, small, large, o sea, recordar que los factores al final sencillamente son un denominador común de una serie de empresas que, aunque sean de sectores distintos, se mueven igual, ¿no? Entonces, nosotros qué pensamos que va a ser para el año que viene? Un año quality y value. Pensamos que ahí es, digamos, donde están las mejores oportunidades. Quality, ¿por qué? Primero, las bolsas han subido fuertemente. Ante el riesgo de que las bolsas cayeran, donde no hay que estar es en el no quality, ¿de acuerdo? Esto es lo que más sufre ante caídas del mercado, con lo cual quality. Nosotros definimos quality de una manera, tenemos 1.900 empresas que seguimos, las valoramos de 0 a 10 y para nosotros quality son empresas que tienen una nota mínima de 7,5, ¿de acuerdo? Ahora, la clave para mí es el value. El value respecto al growth tiene 2 grandes ventajas. Primero, tiene un descuento fundamental enorme. Igual que el growth no nos da descuento fundamental, en el value nos dan unos descuentos enormes, con lo cual mayor subida potencial. Y segundo, quien esté preocupado por el gran riesgo que pensamos que es que es el que la inflación sea más alta de lo previsto, la mejor protección está en el value, con lo cual pensamos que esta es la continuación. Yo solo que sepamos, mirar, de las 1.900 empresas que nosotros tenemos en nuestra UTA, en el universo que seguimos, solo 600 cumplen este requisito de ser quality y value. Entonces pensamos que para el año que viene esta puede ser, digamos, tal vez la mejor de las opciones. Entonces, nada más, gracias, doy paso a Luis. Gracias. Muchas gracias, Jaume. Luis, te toca a ti. Luis. Muchas gracias, Pierre. Okay, perfecto. Muchas gracias, Pierre. Bueno, espero... Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pierre. Bueno, espero que... Oye, antes cuando nos dividíamos los papeles, hacíamos un poco la broma de que me tocaba hoy hacer un poco de coche escoba. Lo primero de todo es también contar con la compasión de que no es fácil ahora añadir algún mensaje o sintetizar alguna idea después de todo lo que se ha dicho. Voy a intentar, sobre todo, centrarme en los aspectos que tanto mis compañeros hoy como Pablo y Jaume pues todavía no han dicho. De hecho, un primer mensaje sería feliz Navidad a todos. Dejarme empezar con un mensaje optimista. También dar las gracias a IEF y a Pierre, al moderador y resto de los organizadores por que EDM hoy también pudiera tener un espacio. De los mensajes, así un poco, a ver, soy capaz de matizar algunas de las cosas que se han dicho, muchas de las cuales pues seguramente comparto. Deciros 4 fuentes principales de volatilidad e incertidumbre para el próximo año, que anticipo, igual es una palabra que todavía no
no ha salido mucho en el panel, que es la palabra volatilidad, que yo creo que puede ser una protagonista muy importante de cara al próximo año. Y luego, bueno, al final los mercados son como son, pero también acabaré con algunas conclusiones de cómo abordar esta volatilidad. La inflación se nos ha estado estos últimos meses poniendo en una disyuntiva, ¿no? De si la inflación iba a ser transitoria o era más bien estructural. Y aquí el tema o la idea que quería compartir es que hay una parte de inflación que puede ser transitoria. Me permito aquí el matiz broma de que transitorio es una cosa que el inversor lo debería de traducir cuando lo dice sobre todo un banco central, que sabéis que se necesita un diccionario para interpretar banco central, lenguaje normal y corriente. Transitoria es aquella inflación que no exigiría una acción muy determinante por parte de los bancos centrales, ¿no? Que se corregiría y que se atenuaría de manera más natural, ¿no? Entonces, a mí la sensación que tenemos es que hay una parte de esta inflación que puede ser efectivamente coyuntural, pero cabalga encima de una inflación monetaria estructural que a plazo puede generar un incremento de los precios, como también decía Jaume, y que me referiré más adelante, que exija un endurecimiento que tendría más sentido dicho hace 3 meses o 4 o 6, que era un poco la línea que hemos seguido, y efectivamente pues los bancos centrales vemos que sabéis que los bancos centrales también el mensaje que tienen es como una serie de Netflix, ¿no? Que te van diciendo los mensajes de manera muy escalonadamente, ¿no? Para no asustar. El tema política monetaria yo creo que liga mucho con otra palabra que igual tampoco ha salido mucho y me parece fundamental, que es el tema del múltiplo y la valoración. Luego me detendré un poco a la relación entre política monetaria y múltiplo. Y un tercer elemento en esta triada tan compleja que hay para el inversor y que igual ha planeado en las intervenciones de Pablo Jaume, que también es la deuda, ¿no? O sea, un endurecimiento de las condiciones de la política monetaria pueden suponer y generan incertidumbre por 2 motivos. Uno, porque hay una parte de los mercados, por muchos motivos, que hoy están a unas valoraciones muy exigentes y hemos de ver cómo si estas valoraciones a plazo se justifican y se apoyan en un crecimiento de los beneficios y en los fundamentales que soporten ese múltiplo y cuáles no. Y luego porque estamos en un entorno que se ha generado muchísimo endeudamiento. Y no está claro cuáles pueden ser las consecuencias para esa parte de la economía zombificada, es decir, que vive y persiste o malvive y persiste gracias a esa persistencia de tipos de interés tremendamente bajos, que yo creo que es un problema el mantener durante excesivo tiempo una política monetaria excesivamente laxa, que ya venía siendo excesivamente laxa de antes del COVID, y desde luego unos estados tremendamente grandes, ¿no? Y que un endurecimiento de estas políticas podría suponer realmente un problema, ¿no? El cuarto bloque de incertidumbre y volatilidad, que yo lo consideraría en un menor grado, son los riesgos geopolíticos y sanitarios. Yo creo, lo ha dicho también Jaume, yo creo que, bueno, evidentemente como cualquier terremoto en el mundo físico, primero hay un terremoto muy gordo que te deja igual que con la crisis financiera de 2008, y luego hay pequeños sismos, ¿no? Repeticiones y ecos de esa crisis, ¿no? Entonces, yo creo que con la crisis sanitaria estamos asistiendo un poco al mismo caso, ¿no? Tuvimos la crisis del COVID y ahora estas variantes que se van sucediendo la una a la otra, nerviosismo en los mercados, pero para mí me parece una preocupación secundaria, igual que también me parece una preocupación secundaria un poco la rivalidad, las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, que vienen caracterizando la vida de los mercados en los últimos años. Así muy rápido, ya se ha dicho, España registra el peor dato de inflación desde 1992, que no es el COVID, es el COVID que es ya hace ya más tiempo. Aquí sí que diría o pondría atención en que la inflación subyacente, que es la que realmente nos debería de preocupar a mi juicio, está a niveles ya franja preocupante, por encima del 2, todo lo que sea por encima del 2 en la inflación subyacente es un tema preocupante. Y luego también la inflación de insumos industriales, que la mayoría de países de la Unión Europea están por encima del 20% y que anticipan una inflación que pueda llegar a finalmente al consumidor, ¿no? Digamos, elementos que soportan esta inflación
que pueda atenuarse a partir del primero y segundo trimestre son, bueno, todos estos elementos que por bien estrecheces en las cadenas de suministro debido a la irrupción y a el año tal excepcional que tuvimos en el 2020, del cual la onda expansiva pues todavía nos estamos recuperando, pues oye, todos estos elementos como los semiconductores, aunque ya se nos ha avanzado que el tema de los semiconductores, aunque seguramente la parte más delicada ya ha pasado, pues que es un tema que puede durar durante todo el año 2022, pero por ejemplo aquí en este gráfico podemos ver los coches usados en Estados Unidos que han tenido un fuerte componente inflacionista y que a partir del segundo trimestre debería de ser ya pues, un elemento más deflacionista. En fin, veremos, ¿no? Ahora sí que es verdad que el consenso nos está situando que hay parte de esta inflación que realmente pues, puede ser coyuntural, ¿no? Costes de transporte, también se ha dicho, costes energéticos. Aquí, por ejemplo, en el gráfico de la derecha se ve muy bien, ¿no? Por un lado tenemos la línea continua, que podría ser el mercado spot de gas, en este caso, y en la línea de puntos vemos como los futuros, a partir del segundo trimestre del año, pues parece que se moderan anticipando los mercados, un poco anticipando esta tesis de los bancos centrales de que con el mensaje que ya dio Powell ayer, de una subida escalonada de tipos durante el año 2022, oye, sería suficiente para controlar la inflación y, como decía Jaume, que esta no se fuera más allá de las franjas que pueden resultar razonables, ¿no? Aquí yo creo que es uno de los gráficos clave que quería compartir hoy, que era un poco las expectativas, lo que está descontando un poco el mercado. Básicamente, si tuviéramos una inflación persistente que se fuera más allá del 2,5%, pues podríamos decir que todavía hay margen para que el mercado se diera sustos, ¿no? Aquí, un poco por contrarrestar y complementar esta historia de dos inflaciones, una inflación más coyuntural, una inflación más persistente, más monetaria, digamos una inflación que exigiría un poco un mayor endurecimiento por parte de la oferta, de la base monetaria y de las políticas que han llevado a cabo los bancos centrales. Es decir, que históricamente esta inflación monetaria, es decir, inflación en sentido estricto, que es inflar la oferta monetaria, a plazo se traduce en un incremento de precios, ¿no? De momento los bancos centrales se están apoyando mucho en la retórica y sobre todo la FED, que tiene más margen en su mandato dual, pues un poco en fijarse más en los datos de ocupación, de empleo y no tanto estrictos sobre la inflación, porque al final la inflación, aunque tiene unos costes muy evidentes sobre los rentistas, sobre los ahorradores, sobre los pensionistas, sobre los salarios reales, al final, pues a los que tienen muchísima deuda les ayuda a diluir este endeudamiento, ¿no? Empezando por los estados. Una conclusión al respecto es esta ducha escocesa de inflación, es decir, un poco agua fría, agua caliente, porque no sabremos a ciencia cierta, un poco cómo se va a materializar este riesgo. Y ahora daré 4 pinceladas de cómo posicionar carteras ante esta situación de incertidumbre, porque esto es como, imaginemos que tenemos un bosque seco en donde pues ha pasado un verano muy seco, ha llovido poco y tenemos pues hojas secas y demás. ¿Quiere decir que esto pueda derivar en un incendio? No necesariamente, ¿no? Al final, que haya un rayo, pues dependerá de la climatología de ese momento y demás, ¿no? Pues yo ahora diría un poco el símil es igual con el tema de la inflación. Yo creo que hay muchos riesgos acumulados por multitud de elementos, pero ahora dependerá un poco, al final la inflación, leíamos en el último memo de Howard Marks, por ejemplo, lo explicaba muy bien, al final la inflación depende de que los productores suban precios y los consumidores acepten y consuman y acepten esta subida de precios, ¿no? Y en eso un poco estamos, ¿no? Jaume también hablaba de este director de hotel que detectaba apetito por parte del consumidor, pues esto es un elemento inflacionario. Aquí había puesto una slide un poco divertida, un poco también para poner toda esta parte de mensajes macro que acabo de decir, un poco que todo el mundo la pusiera en el congelador. Pierre muy amablemente nos decía de que estos ejercicios pues habían servido con solvencia, pero aquí os ponía que el IF Market Forecast, que había hecho gente tan válida como Buffett, David Tepper o Ray Dalio o Druckenmiller, pues que estaban anticipando un año de bolsa que podía ser muy peligroso, luego tampoco han tenido razón. Y me parecía un mensaje un mensaje importante destacar el hecho de que, oye, con temas macro, como dice a veces nuestro
nuestro presidente Eusebio Díaz Morera, nadie sabe nada, y me parece un mensaje importante a destacar. Voy a ir rápido, un poco más a los mensajes de gestión de cartera. Este gráfico, un poco de la evolución de las bolsas. Esto un poco ya se ha dicho. Aquí hay dos mensajes, ¿no? Estamos con unas valoraciones en términos absolutos históricamente exigentes, pero que a nivel relativo, pues bueno, aquí podéis ver un poco el Treasury Yield con el Dividend Yield, pues bueno, no podría parecer que no está tan caro, aunque es verdad que la selección de compañías, que este es otro mensaje importante que quería compartir, muy importante distinguir lo que es la realidad de los mercados y lo que es la realidad de compañías específicas, ¿no? El tema de las valoraciones excesivamente altas históricamente ha anticipado periodos o décadas con menores retornos, ¿vale? Luego veremos que esto no tiene por qué ser así si uno configura una cartera apoyada en valores que vayan a crecer, en donde podamos desarrollar una convicción de inversión con respecto al crecimiento futuro de estos beneficios, pero sí que es verdad que hace todavía más importante, y quizás este es mi mensaje más importante en la tarde de hoy, la buena selección de compañías en cartera, ¿no? Compañías que, por un lado, sean de calidad. En este caso entendemos la calidad como esas compañías que la propuesta de valor que tienen a sus clientes es tan fuerte y tan evidente que tienen margen para trasladar el incremento en sus estructuras de coste a sus productos, ¿no? Son capaces de proteger este margen en un entorno inflacionario y trasladar este incremento en el precio de los costes a los precios de sus productos, como principal guía de compañías con calidad, con buenos márgenes, con un buen retorno sobre el capital invertido. Que crezcan, el elemento de crecimiento, sobre todo en BPA, en beneficio por acción, nos ayuda a atenuar el margen, por lo tanto nos da más margen de margin of safety, margen de seguridad. Y el tercer elemento que destacaría en la selección de compañías, y casi yo diría que es la palabra más importante de todas las que voy a decir hoy esta tarde, es la palabra valoración, ¿no? No olvidar nunca la valoración y que esta valoración se adecue mucho a la calidad y potencialidad de crecimiento de los activos en los que vayamos a invertir, ¿no? Yo creo que en un entorno en donde podemos asistir a una paulatina retirada de estímulo monetario que puede suponer una compresión en los múltiplos de valoración, tenemos que estar muy seguros de la calidad, el crecimiento y la valoración a la que estamos entrando, aparte de orientar nuestro comportamiento a largo plazo, como luego me referiré al final. Lo mismo, ¿no? Elevadas expectativas con respecto a los crecimientos de BPA, pues lo que decía antes, ¿no? Un gráfico por ilustrar un poco la exigencia de las valoraciones que tenemos ahora, pese a las correcciones que hemos visto en el último mes y medio, donde hemos visto muchísimas compañías. Sabéis que el equity también se puede calcular un poco, entre comillas, la duración, y en el fondo a mí me gusta cuando hablamos de acciones de altísimo crecimiento, son acciones en el fondo de una duración muy larga. Entonces, cuando son muy sensibles a correcciones o ajustes en el múltiplo. Voy concluyendo esta slide por compartir también un poco el posicionamiento de las carteras. Hemos tenido muchísimo dinero entrando en bolsa. No todo ese dinero es igual. Muchos participantes del mercado sabemos que tienen un periodo de tenencia de acciones muy corto. Hay mucho cortoplacismo, mucho automatismo, mucha gestión indexada en los mercados, lo cual esto está ampliando los ciclos de volatilidad. Por eso decía otra palabra clave en mi intervención, me gustaría que fuera volatilidad. Yo creo que viene un año para que los inversores sean conscientes de que parte del éxito que vayan a tener a largo plazo en sus carteras va a descansar en cómo ellos disciplinen su buena conducta inversora y orienten no únicamente no perder la disciplina en la valoración, sino también en orientar su conducta a largo plazo. Me parece dos ingredientes fundamentales para la inversión siempre, pero en el ejercicio que empezamos muy especialmente. Y voy concluyendo ya la importancia de insistir en la importancia de la selección. En este gráfico muy ilustrativo que tomaba prestada a la gestora GMO y básicamente te señalaba el porcentaje de compañías sin beneficios del Russell 3000, ¿no? Y cómo se encontraba a máximos. Por lo tanto, la importancia de seleccionar compañías en donde incluso la valoración, luego hay que ajustarla mucho, ¿no? A mí me gusta hablar del binomio, no solo rentabilidad-riesgo, sino
calidad-valoración. Entonces, apoyemos cuando uno hace una valoración que se justifique por la calidad del activo que vamos a meter en la cartera. No quiero comerme tiempo porque me gustaría que tengamos todos tiempos para las preguntas. El último gran mensaje de mi intervención sería, en el mundo de la inversión o en el arte de invertir hay muy pocas fórmulas que funcionen y que se vayan cumpliendo. Una es esta, ¿no? Que es el resultado total, es un poco, si lo tuviéramos que desglosar de manera muy simple, es el rendimiento inicial más el incremento de la cotización, y este incremento en la cotización al final tiene dos componentes, ¿no? En EDM hablamos del pilar previsible, que es el crecimiento en los fundamentales, el crecimiento en el beneficio por acción, y luego el pilar imprevisible, que es cómo se amplíe o disminuya el múltiplo de valoración al que vayamos a entrar, ¿no? Idealmente, pongamos, nos encantaría entrar en una compañía que está con un BPA, imaginemos, de 10 a un múltiplo de 15 y salir cuando el BPA sea 20 a un múltiplo de 30. No sé si me explico, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que buenas compañías de gran crecimiento es muy difícil encontrarlas a un múltiplo ajustado, con lo cual, ¿cuál es el gran reto del inversor, por sintetizar? Es, sabiendo que estamos entrando a unas valoraciones muy exigentes, saber que en caso de que a largo plazo pudiéramos tener una compresión de este múltiplo, la propia calidad y seguridad y en el crecimiento de los beneficios no solo nos va a proteger en parte el múltiplo, sino que encima ese crecimiento que vaya a protagonizar esa compañía en cualquier entorno, sea más o menos adverso, con más o menos inflación, por la fortaleza de la propuesta de valor que tiene con sus clientes, que le permite, como decía antes, trasladar los posibles incrementos de costes a sus productos, pues nos permite al final proteger nuestro capital de la inflación y sacar unos rendimientos adecuados en cualquier circunstancia, aunque tengamos que lidiar en procesos de valoración, ¿no? Hay de valoración, de volatilidad. Aquí ponía un ejemplo, pero me lo salto para no entretenerme, pero básicamente para ver un poco el efecto, ¿no?, que puede tener una compresión, digamos, una normalización de la tasa libre de riesgo, imaginaros, de 2 puntos, como esto, en un ejercicio muy simple de sumas y restas, como esto podría tener un efecto muy importante en la depresión del múltiplo. Aquí, muy marca de la casa, algunos quería compartir en la tarde de hoy también cuáles son o qué entendemos por calidad en una firma como EDM, en donde, no lo he dicho al principio porque no quería comerme tiempo, pero básicamente nos dedicamos a la gestión patrimonial, al wealth management, a la gestión de carteras y hacer carteras a medida del cliente, de su perfil de riesgo, con un modelo de selección de compañías propio. Entonces, en este modelo de selección de compañías propio, que típicamente son selección de valores relativamente cerradas, pues, oye, importante, compañías con un balance sólido, que es lo mismo que decir que son compañías que necesitan acudir al endeudamiento para financiar sus operaciones ordinarias y las inversiones que necesitan para crecer en el mercado y seguir siendo competitivas, alta rentabilidad sobre el capital invertido, una ventaja competitiva clara y sostenible en el tiempo, en fin, y al final de todo, pero no menos importante, una valoración razonable y que se ajuste a todo lo demás. Para ceder ya la palabra de nuevo a Pierre, 6 mensajes de hoy. El primero, tomar cierta distancia con respecto al ruido mediático y el exceso de catastrofismo que a veces hay en los mercados. Yo creo que esto es otra cosa que recuerda mucho el presidente, de operar, aunque sea muy evidente, operar siempre bajo la premisa de que el mundo no se acaba, que es la única lógica posible. También un mensaje que me parece importante por enfatizar el tema a largo plazo, de aproximar los mercados como una actividad permanente, la inversión como actividad permanente, no este constante trading y tradeo y tacticismo que estamos viendo hoy en los mercados. Distinguir bien lo que decía también antes entre lo que ocurre en la bolsa y la realidad específica de un negocio concreto, que es al final lo importante y es lo que te permite medir el riesgo más importante, que es el riesgo de solvencia o de incurrir en una pérdida permanente de capital. Importantísimo, sobre todo en un entorno de volatilidad, conocer bien los activos en los que invertimos y procurar desarrollar una convicción que nos permita capear bien esa volatilidad sin vernos obligados a dar esos bandazos a los que me refería antes. No perder nunca de vista la valoración, importantísimo, por los riesgos crecientes que vemos de que podamos a medio plazo, corto, medio plazo, tener correcciones en los múltiplos. Y luego también, y en clave también optimista, porque la volatilidad también se tiene que ver como ventanas de oportunidad,
aprovechar la enorme ventaja competitiva que otorgan los mercados, a mi juicio, a cualquier inversor que oriente su actividad inversora a largo plazo. Y con esto devuelvo la palabra y espero no haberme excedido mucho de mi tiempo. Gracias, Pierre. Gracias a ti, Luis. No os he interrumpido porque era muy interesante todo lo que estabais diciendo, o sea que estáis perdonados. Yo me hizo pensar, después de escucharos, aquel proverbio en mi país que dice algo así como no hay nada más permanente que lo transitorio. En realidad veo que hay mucho... es un entorno muy complejo, aunque muchos de vosotros ya habéis dado algunas respuestas. Y por cierto, Luis, nos has dado una noticia, dos noticias relevantes. Es que también Warren Buffett y Ray Dalio se equivocan. Yo con esto ya en las previsiones. Entonces lo puedo publicar en el periódico esto porque ya es noticia, ¿no? No, bromas aparte. Yo os quería preguntar a los tres. Habéis hecho estas presentaciones, me imagino lo habéis preparado esta semana, pero ayer y hoy hubo reunión de los bancos centrales. ¿Cambia algo en vuestra estrategia a la luz de lo que han decidido y a la luz de sus comunicados? Tenemos a una Reserva Federal que ha anunciado una tríplice subida de tipos el año que viene, mientras que el Banco Central Europeo no ha anunciado ninguna. La Fed ha revisado al alza el crecimiento, el Banco Central Europeo ha revisado a la baja y además ha aumentado la previsión de inflación. ¿Cómo influye todo este panorama a la luz de lo que se ha decidido hoy y ayer? Pablo, vamos por orden, Pablo, Jaume y Luis. Bueno, la realidad es que el mensaje que lanzó ayer la Fed es de preocupación por la no transitoriedad de la inflación, lo que tú decías, ¿no? No hay nada más definitivo que lo provisional, que era como yo había escuchado esa frase. Y la realidad es que el anticipo de la retirada de estímulos a marzo, el anuncio de la triple subida del año que viene, más otra triple subida que esperamos nosotros ya en el 2023, pues es anticipar un poquito los plazos que nos habíamos puesto nosotros como casa, que esperábamos al principio una subida de tipos quizá más a final del año 2022 y intentar de alguna manera parar el caballo desbocado de la inflación, ¿no? Y además han puesto mucho el acento en el tema del mercado laboral, ¿no? Porque se estaban fijando mucho en la tasa de participación, que querían que participasen otra vez los trabajadores en el mercado y se dan cuenta de que entretenidos en eso se estaban olvidando de que estaban subiendo los salarios y que había que de alguna manera controlar eso. Perdón, en cuanto al Banco Central Europeo, nosotros pensamos que va a seguir en ese modo más relajado. Como comentaba, van a tener una cierta divergencia Europa y Estados Unidos por las diferentes etapas del ciclo. Esto es así porque en Europa la inflación que antes comentábamos a nivel global va a estar en el rango bajo, en el rango del 2%, pensamos, el año que viene, frente a un 4% que esperamos más en Estados Unidos, y eso le va a permitir aún, y también por quizá más el componente de cuellos de botella, el componente energético en Europa, mantener una actitud un poquito más acomodaticia. Por tanto, sí que ha cambiado bastante el panorama. El Banco Central de Inglaterra era bastante probable que subiera tipos. De hecho, en noviembre se esperaba, al final ha sido ahora en diciembre. También tiene una situación de alguna manera similar a la de Estados Unidos en cuanto a mercado laboral y subidas de precio, y cambia, y ahora si hablamos, en los efectos que pueda tener en la economía, ¿no? En si va a enfriar la economía más rápidamente de lo que esperábamos, si las expectativas de inflación entonces van a retroceder y las expectativas eran que perfecto, te habíamos perdido un segundo. Sí, te hemos perdido un segundo, pero ahora me parece que vamos bien, ¿no? Fantástico. ¿Me oís ahora? Bien, ¿no? Ahora sí, te oímos perfectamente. Vale, perfecto. Pues Jaume, ¿quieres...? en resumidas cuentas,
Vale. acelerar un poco el proceso. Perfecto. Jaume, a ti te toca. Sí, bueno, pues nosotros estamos muy contentos tanto con la decisión de ayer de la FED como con la decisión de hoy del Banco de Inglaterra. Al fin y al cabo, dado que consideramos que el riesgo número uno de los mercados es que la inflación no se escape, la forma de atajar la inflación es subir tipos y llevábamos unos meses, y así lo denunciábamos, muy nerviosos cada vez que veíamos que es coyuntural, 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 porque cuando alguien entra en el discurso de la coyunturalidad, lo que hace es no actuar, y si no actúas, cuanto más tarde subas los tipos de interés, mayor es el riesgo de la que la inflación se consolide, ¿no? Yo tengo que decir que me causó un gran, estoy muy contento cuando hará un mes, antes de que declararan todo esto, desde la FED se dijo una frase que es la clave para nosotros, que se dijo: hay que vigilar muy mucho el comportamiento de los households y de las empresas. Es decir, al final, sin decirlo, lo que está diciendo es: hay que vigilar muy mucho si el crédito, estos toman crédito o lo devuelven, es decir, el comportamiento microeconómico. Yo el día que oí, digamos, al presidente de la FED decir esto, dije, por fin, ¿no? Es decir, ahora estamos yendo a la parte importante. Entonces, muy contentos de que hayan actuado. Y la verdad, lo contentos que estamos por la parte americana o por la parte anglosajona. Aquí nos preocupa la actitud del BCE porque muchas de las cuestiones que están ocurriendo tienen un componente global y nos preocupa mucho. Nosotros creemos que el mercado va a cotizar una subida de tipos en el banco, o sea, en la zona euro, muy anterior a lo que el propio BCE está diciendo a día de hoy, ¿no? Y nos preocupa un poco que el BCE de nuevo está está detrás, ¿no? Un poco detrás de los acontecimientos, ¿no? Pero ya os digo, muy buenas noticias. No solo lo que han hecho, sino la forma de explicarlo, porque por lo menos vemos que el problema se está atajando. Luis. Sí, yo quizás empezaré por variar por la segunda parte de tu pregunta, Pierre, que es a nivel de gestión de cartera. Yo te diría que nosotros a nivel de firma, las estrategias de inversión se basan mucho en selección específica de compañías, en creer en un proyecto de empresa, en un enfoque muy empresarial y de largo plazo. Evidentemente tú puedes bascular las carteras y te refugiarás más en aquellos valores en donde puedas tener un múltiplo en el que te puedas sentir más cómodo, pero la verdad es que no, a nivel de tacticismo de cartera te diría que no varía en exceso la visión que podamos tener de la gestión de carteras con respecto a la FED. Sí que es verdad que a nivel macro y de entender un poco y tomar la temperatura lo que está haciendo, yo simplemente por completar un poco lo que han dicho Pablo y Jaume, hay dos atributos que es bueno que los inversores conozcan, que son fundamentales para un banco central, ¿vale? El primero es la independencia y el segundo es la credibilidad. Entonces, yo creo en este sentido que Powell, que además recordemos que tiene un perfil muy interesante, porque Powell había sido antes abogado en Wall Street, es decir, no viene como Bernanke o Yellen del mundo universitario académico, y la verdad es que es una persona que le podemos hacer las críticas que queramos, pero es muy sincero y muy transparente a la hora de comunicar, quizás a veces en exceso. Yo creo que es verdad que todo esto yo creo que hay que reconocer las cosas como son. También simplemente por ahondar, pero ya yo creo que ya planeado, los bancos centrales son víctimas de su propia política. Yo preferiría no tener que convivir con un periodo de políticas monetarias tan laxas, en donde la política monetaria yo creo que ha ido distorsionando su mandato inicial y ahora parece que sea un asistente a los mercados financieros, olvidándose de lo importante y de esa independencia que debería tener. Y estamos ahora en un momento que espero que seamos capaces también de revertir. Evidentemente el COVID me ayuda, pero antes del COVID la tendencia que estábamos siguiendo en temas de política monetaria quizás me gustaría que fuera otra, porque yo muchas veces traduzco cuando hablamos de temporal o de laxitud o demás, hemos de pensar que en el fondo es un esquema de diferir problemas hacia adelante. Cuando hablamos de normalizar, endurecer, un poco en el fondo es, oye, igual a corto plazo podemos tener problemas, pero es necesario para producir el saneamiento normal y sano de una economía de mercado, ¿no? Y evitar excesos y también favorecer una mayor disciplina, a mi juicio, que igual pudiera haber entre estados.
Vale, eso ya es otro debate. Sí, voy a coger unas preguntas que están llegando, porque como tenemos poco tiempo, voy a tratarla de, si os parece, voy a tratar de agruparlas, o estas 3 o 4 preguntas que han salido, y vosotros me contestáis a las 3 la manera más telegráfica posible. Hay muchas preguntas sobre la inflación. Hay quien se pregunta si, dada esta situación, esta inflación no acabará traduciéndose también en los salarios, con el riesgo de causar una espiral. Jaume mencionaba de que las empresas con las que hablaba no hay el cojín del margen, e incluso hay un cuello de botella en los servicios que si descorchamos la botella el champán va a salir disparado y esto podría hacer que esta tercera o segunda ola de la inflación se traslade a los servicios. Entonces, me gustaría saber, porque a lo mejor entre los que nos están escuchando también hay clientes que se están preguntando ¿qué pasa con mis ahorros si la inflación se dispara? ¿Tenéis algún plan B? ¿Cuál es la estrategia que va a seguir? Esa es una primera pregunta que os quería poner. Y luego hay otro tema que nos preguntan sobre España. De hecho, no habéis hablado mucho, o apenas de pasada, sobre el hecho de que el IBEX está teniendo un resultado bastante inferior al resto de Europa. La economía española también no está creciendo tanto como las otras economías de la zona euro, y hay quien se pregunta qué pasará, siempre refiriéndose a España, si hubiera este aumento de la inflación y aumento de tipos, puesto que el Banco Central Europeo nos ha comprado deuda todos esos años, ¿cómo nos afectará un poco? Si tenemos tiempo, también hay unas preguntas geopolíticas, pero primero contestando un poco a estos 2 aspectos, inflación y España. Pablo, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que el mejor refugio, si realmente pensásemos que la inflación siga desbocada, pues probablemente sean sectores que fácilmente reflejen ese ciclo, ¿no? O materias primas o sectores más cíclicos, y eso se traslada a la curva de tipos, incluso los sectores bancarios. En cualquier caso, eso es intuyendo un escenario de inflación desbocada, que desde nuestro punto de vista suelen ser los menos, o por lo menos han sido los menos en los últimos 10 años, pero en cualquier caso, o inversiones en oro, inversiones ligadas a la inflación, bonos ligados a la inflación, pueden ser buenos refugios. Y en cuanto a España, quizá España, pues el grado de endeudamiento de las familias, obviamente una subida de tipos tendría consecuencias bastante negativas en el consumo, porque el que más, el que menos tiene una hipoteca. El grado de endeudamiento también de las compañías podría influir, y tampoco nos olvidemos, cuando hablamos de ese nivel de ahorro que hemos generado, ese nivel de ahorro tampoco es infinito, ni ha sido de 10 años, y ya llevamos 6 o 8 meses saliendo, reuniéndonos, viajando, comiendo, cenando. Entonces ese ahorro se puede ir difuminando. Esos empleos y esas empresas zombies que comentabais, si no sigue el ritmo de la música, si no sigue la economía, podrían tener algún problema. Por tanto, desde luego, el mejor escenario es que continúe un poco el crecimiento, que el Banco Central Europeo esté por lo menos al quite, sobre todo si sé que en Europa y en España todavía los crecimientos no se consolidan, ¿no? Sí, mira, yo respecto a la inflación, comentar que comentabas de los salarios, el punto clave es ahora en la negociación de los convenios colectivos. Estos meses van a ser dramáticos porque al durar tanto esta inflación alta, da tiempo a que se inicien los mecanismos de retroalimentación. Entonces, yo me imagino los convenios colectivos, el trabajador pidiendo un aumento del 5%, la empresa dando un 1 o un 2 diciendo que va a ser coyuntural. Pero vosotros, Pierre, habéis dado noticias estos días de empresas que iban a subir a los trabajadores lo mismo que subiera la inflación, con lo cual es muy clave. Yo creo que las negociaciones de enero, febrero o marzo van a ser claves, digamos, para ver si el mecanismo de retroalimentación se dispara, ¿no? Respecto a lo que más protege la inflación, bueno, lo he dicho antes, ¿no? O sea, lo que más protege la inflación son las empresas cíclicas, las que tienen capacidad, lo que se llama pricing power, que pueden subir los precios, y ahí las encontramos en las cíclicas industriales, lo comentaba antes
materias primas, turismo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero cuidado con una cosa, porque estas protegen hasta una inflación determinada. Si realmente fuera muy desbocada, incluso esto, que es lo que más aguantaría, acabaría cediendo. Es decir, si nos planteamos ya una inflación alta, 4 o 5%, claramente hay que cambiar el discurso y la estrategia de inversión, ¿no? Yo respecto a España diría dos cosas. Yo respecto a España diría, número uno, respecto a España es claro, es decir, España es uno de los grandes países que recibe turistas. Entonces, está claro que hemos visto antes si los grandes países que exportan turistas han tomado las precauciones que han tomado, que han sido espectaculares. Si tuviéramos tiempo de desmenuzar las medidas que han tomado para hacer un libro, ¿de acuerdo? Entonces está claro si han venido menos turistas, chinos, norteamericanos, ingleses, está claro que los países destinatarios sufren más y eso es evidente, no son los que lo sufren. Ha habido un proteccionismo como hacía mucho tiempo que no lo habíamos visto, ¿no? Y el segundo punto es, yo lo comentaba, es decir, antes, el IBEX es un índice value. El índice, las empresas que hay en el IBEX no hay componente growth. Entonces, si los tipos de interés suben, pues el IBEX lo hará mejor que el Nasdaq, como lo ha hecho en las fases value. O sea, si os acordáis de la última gran fase value que acaba en el año 2007, es cuando el IBEX estaba en 16.000. Ahora bien, si los tipos bajan o se mantienen bajos, no tiene por qué ser así. Entonces, yo a veces, ya sé que pensamos mucho en términos de riesgo país, ¿no? Pero al final hay que mirar la composición. La mayor parte de empresas son empresas con actividad económica en todo el mundo, esté donde esté la sede social, pero lo que sí afecta mucho es la tipología de empresas, ¿no? Con lo cual yo intentaría, antes de entrar en temas de país diferenciales, ¿no? ¿Por qué España es diferente de Italia? ¿Por qué no sé qué? Esto podemos entrar, pero primero tenemos que netearlo de factores. Y primero, antes de hacer un análisis, hay que netearlo de factores. Y como no lo neteemos del factor value growth, por ejemplo, que es crucial en este momento en el tiempo, creo que cometeríamos un error de percepción, ¿no? Luis. A ver, de nuevo es complicado a ver si puedo también hacer matices. A ver, yo diría que una reflexión es que muchas veces no solo va de protegernos de la inflación, sino va también de protegernos de una estrategia que resulte lo más predecible posible, ¿no? Se ha hablado de la inversión en materias primas, se ha hablado de la inversión en value, que cuidado también entre value y lo que no es value, que es value trap, y está deprimido en su múltiplo por razones objetivas, como pueden ser balances sobredimensionados, negocios con muy poco poder, ¿no? Purchasing, poder de definición de precios, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que parte del éxito, intuyo que parte del éxito que vamos como inversores todos, aquí una reflexión general para las próximas décadas será de decir, oye, ¿cómo me protejo también con una estrategia de riesgo que sea relativamente predecible, comprensible y pues para los que encima estamos gestionando en relación con cliente, pues que también se pueda explicar, ¿no? Explicar. Y entonces yo creo que ahí, de nuevo, yo insistiría en el mensaje de aterrizar la cartera con buenas compañías, con negocios en donde la ventaja competitiva sea clara. Nosotros como inversores a largo plazo nos gusta mucho invertir en equipos directivos que también están invirtiendo a largo plazo. ¿Y qué quiero decir con equipos directivos que invierten a largo plazo? O sea, equipos directivos que utilizan la caja que generan sus operaciones para fortalecer la propuesta de valor que están haciendo a sus clientes y así asegurarse que sus clientes, haya inflación, haya crisis, no haya crisis, tienen que acudir a sus servicios por el elevado valor y propuesta de valor que encuentran en ese producto y servicio. Y yo creo que eso hoy puede ser, o para mí es, la mejor estrategia para gestionar el riesgo en el entorno en el que estamos, ¿no? Y lo ligo un poco lo que está diciendo con el tema de España, ¿no? Yo creo que un primer mensaje que ya lo he dicho y a nivel micro, pues ha de destacar igual que no es lo mismo el IBEX que la economía española, como tampoco es lo mismo el IBEX que la bolsa española. Sí que es verdad que la bolsa española es un mercado relativamente estrecho. Yo no me atrevería a hacer juicios de valor, pero sí que creo que no todo el IBEX, por ejemplo, no todo el índice y no todas las compañías, sobre todo las grandes, son de calidad, en el sentido de que tengan un balance robusto y una alta rentabilidad sobre el capital invertido. Podríamos ir una a una, pero más allá de los componentes, de si son compañías que crecen más o crecen menos. Hablo de la calidad, ¿no? Entonces,
volvemos a lo de antes. Hay que ser muy selectivos para que en una bolsa que está históricamente baja y que realmente puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad que nos da el mercado muy buena para invertir en bolsa española, ese es un requisito, digamos, de entrada, pero no suficiente, no suficiente. Yo creo que el aterrizar la cartera en buenos valores, que en España es difícil y hay que ser muy selectivo en las compañías en las que se entra, pues es clave si queremos realmente tener un buen retorno a plazo, insistiendo, no únicamente con un retorno, sino asumiendo un nivel de riesgo razonable o bajo, entendiendo como riesgo el riesgo de solvencia, ¿no? De no incurrir en una pérdida permanente de capital, que para mí es el riesgo más importante que hoy los inversores tienen que vigilar. Vale, estaríamos teóricamente ya fuera de tiempo, pero como empezamos unos minutos tardes, me tomo la licencia de haceros una última pregunta que ha salido, que esta vez va sobre China y los riesgos geopolíticos. Tenemos a un gigante inmobiliario con amenaza de quiebra, como Evergrande, una supuesta amenaza de un conflicto entre China y Taiwán. Yo no sé si la geopolítica entra en la ecuación. Tampoco sé en qué medida, pero hasta aquí yo llego, el Fondo Monetario Internacional alertaba de que este exceso de deuda con el cambio de ciclo puede afectar también a los países emergentes, entre los cuales hay muchas economías en Asia. ¿Me decís brevemente si creéis que este es un factor a tener en cuenta o no forma parte, digamos, de la bola de cristal que tenéis delante el año que viene? Bueno, nosotros partiendo de que nos gusta China como economía y los mercados tanto de renta variable como incluso de renta fija de gobiernos, quizá, porque las corporaciones, como tú has dicho, hemos visto lo de Evergrande y compañías tremendamente endeudadas, pero los gobiernos preguntaban también alguien por las tendencias acomodaticias en China. En China no tienen inflación o no tienen los problemas de inflación que tenemos nosotros y tienen la posibilidad incluso de relajar políticas monetarias o al menos mantenerlas, con lo cual está en una situación bastante positiva a nivel macroeconómico. Y luego el impulso de la prosperidad común, más el impulso de la revolución verde, más el impulso del consumo interno, pues son tres impulsos que realmente pensamos que pueden ayudar a la economía china a seguir creciendo, no tan fuerte como hemos visto en los últimos años, sí que hay segmentos de la economía china que nos gustan. En cuanto a riesgos políticos, las fricciones con Estados Unidos creemos que pueden seguir estando ahí, más que nada porque estamos viendo que Biden va a tener sus propios problemas internos y no hay mejor manera de salir de los problemas internos que crear un poco de ruido en el exterior. Y el problema de Taiwán está también ahí, pero en cualquier caso no pensamos que fuera algo en lo que Estados Unidos se fuera a meter definitivamente y también está pues un poco en stand-by. En cualquier caso, yo siempre recurro a una frase que leí, que normalmente los eventos geopolíticos, para bien normalmente, suelen acabar en bastante ruido y al final se serenan las cosas. Otro tema, pues podríamos hablar ya, en el tema de las negociaciones sobre el Brexit, elecciones en Francia, elecciones o negociaciones en el gobierno alemán, serían un poco los temas que quizá vayan a influir en el año que viene. Sí, yo comentaría dos cosas. Respecto a emergentes, para mí hay una primera distinción, porque los emergentes distinguirían dos: A, compradores de materias primas, o B, exportadores de materias primas. Entonces, este año ha sido un año muy bueno para los emergentes, pero para los exportadores de materias primas. Ahí estamos en Europa del Este, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Para los asiáticos ha sido un mal año en general. Son más importadores de materias primas, salvando el caso particular de la India, que este año ha sido distinto. Entonces, China es importadora claramente de materias primas, ¿de acuerdo? Y ahí tiene un problema. De todas formas, yo creo que el caso de China trasciende mucho. El caso de China algo empezó a cambiar en noviembre del año pasado, cuando os acordaréis la salida de Alibaba, que iba a salir Ant, que su activo más importante es Alipay, la Visa china, que sabéis que es un activo de un valor impresionante. Y si os acordáis, en el último minuto no se les dejó, que fue una sorpresa mayúscula,
digamos, salir a bolsa en aquel momento, cotizar esta parte de la empresa de Alibaba. Pero esto ¿qué ocurrió más? Si os acordáis, desde entonces, porque tenemos el caso de Evergrande, que evidentemente es una inmobiliaria muy endeudada, pero tenemos el caso de Didi, o tenemos el caso de las empresas de educación, o tenemos el caso de los casinos de Macao. O sea, lo que se ha instalado en el mundo es que China no quiere contrapoderes o no quiere digamos, grandes conglomerados. Entonces se ha instalado un poco la sensación, yo creo que se están cotizando con un cierto descuento muchísimas empresas chinas, porque ese control desde arriba que estaba ahí se ha hecho muy evidente en muchos sectores en un solo año, ¿de acuerdo? Y además esto tiene un impacto con las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no quiero dar nombres de empresas que hemos hablado nosotros, chinas, pero el tema es muy sencillo. Una vez se instala esta desconfianza del gobierno con las empresas, cuando las empresas chinas salen al exterior de China, también están percibiendo una desconfianza creciente por parte del resto del mundo. Es decir, que al final está afectando la capacidad de estas empresas para salir fuera, ¿no? Entonces, esto ha cambiado y esta percepción del gobierno chino está allí, ¿no? Entonces, yo lo que diría es esto, así como el primer punto va a durar un tiempo, pero el segundo punto va a costar un cierto tiempo en que el mercado, digamos, perciba que una gran empresa puede desarrollarse en China como lo puede hacer en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Con lo cual ahí yo diría que este punto sí tiene un efecto más importante sobre muchas excelentes empresas chinas, porque en China hay excelentísimas empresas. Luis. Si me dejas un segundo. Sí, este punto me parece importante. A ver, yo creo, porque no, pero por ejemplo, el tema de Evergrande, pues oye, yo creo que los chinos tienen una manera muy distinta de gestionar las crisis a las que tenemos nosotros. Si lo de Evergrande hubiera pasado en Estados Unidos, hubiera salido el presidente de la Fed al segundo 2 a inundarlo todo con liquidez y que aquí no ha pasado nada y demás. Los chinos, Xi Jinping en este caso está jugando con los tiempos justamente al contrario, para sobrecargar el peso de la carga de los costes de las personas que han protagonizado, según él, malas decisiones por especular, en este caso con la vivienda y demás. Al final, at the end of the day, que dicen los ingleses, China tiene una posición, si nos viéramos el balance de la economía china, sigue teniendo un saldo acreedor en su cuenta financiera con el resto del mundo, con lo cual, entre comillas, China tiene visa para pagar lo que se debe de Evergrande sin que haya mayor problema. Ahora bien, ¿cuál sería para mí el problema? Que no se sacaran aprendizajes de esta crisis y China pensara que China al final, imaginémoslo como una aeronave de 2 motores, un sector exportador orientado al mercado súper potente con unas compañías buenísimas, como decía Jaume, que se combina con una economía regulada, planificada, con unos sectores en donde hay unas directivas, ¿no? Y que encima, y que pueden haber generado rechazo. También digo, y hago el matiz y cedo de nuevo la palabra, pero que tú rascas y hay muchas cosas que la regulación se ha impuesto de manera con un proceso político que nosotros no entendemos, nos es ajeno y genera rechazo e incertidumbre al inversor, pero que tú te lees un poco las cosas y tienen todo el sentido del mundo. Por ejemplo, Jaume hablaba de cómo todo había empezado porque Ant se había bloqueado la salida a bolsa. Ant se bloquea la salida a bolsa porque Jack Ma le hace un pulso a Xi Jinping en noviembre del año pasado porque quería que Ant fuera una empresa tecnológica. Y el regulador chino dice, no, si tú vas a dar crédito eres una entidad financiera y vas a estar regulado por el regulador financiero. Una cosa que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? En el tema de Didi hay un tema de datos, que es un tema que los chinos tampoco no han ocultado, ¿no? Es decir, todo lo que sea Machine Learning, Big Data, como puede ser una compañía como Didi, que es el Uber chino, en donde hay toda una serie de datos que los chinos consideran que son estratégicos para la ordenación de sus ciudades y del Smart City, y no querían, el regulador americano, la SEC, obliga a hacer toda una serie de disclaimers y, entre comillas, desnudarte cuando vas a cotizar allí. Entonces, ha habido un choque y los chinos libremente han dicho, oye, nosotros que hemos apoyado a toda esta serie de compañías con dinero público y demás, ahora que estas compañías han crecido, no queremos que os vayáis y que compartáis una cosa que nosotros
consideramos estratégica y que hemos estado apoyando a nivel estatal, ¿no? Entonces, que esto vaya a suponer mayor ruido para el próximo ejercicio, yo creo que al revés, yo creo que en China hoy podemos encontrar, o en Asia en general, podemos encontrar compañías muy interesantes, pero es verdad que, de nuevo, hay que saber dónde se pone el ojo y, evidentemente, sí que es verdad que aquí hay que aplicar un margen de seguridad, a mi juicio, mucho mayor y un coste, aplicar una tasa de descuento también mayor, más exigente y operar con mayor margen de seguridad por reconocer que estamos ante unos riesgos regulatorios que son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Hay el grado de rule of law, la calidad de las instituciones no es lo mismo y todo eso al final necesitas operar con un mayor margen de seguridad que lo haría extensivo a todos los países emergentes. Muy bien, pues gracias, Luis. Os tengo que cerrar el acto porque ya nos hemos comido el tiempo. A modo de balance diría que no es la primera vez que nos toca invertir nuestros ahorros con la inflación, ni será la última, pero esto no significa que tengamos que confiarnos nuestros ahorros al Bitcoin o a lingotes de oro. Hay posibilidad, hay vida. Se puede seleccionar, según vuestras intervenciones, compañías de valor, compañías que pueden resistir al ciclo actual mejor que otras, siempre con prudencia y de acuerdo con el perfil inversor. Entonces, yo me quedaría con este mensaje, que más allá de lo que ocurre en los próximos meses, existen estrategias para todavía no solo proteger nuestros ahorros, sino también ganar algo de dinero en la medida de lo posible si se sabe escoger el mercado, la compañía y el sector adecuado. Yo espero estar con vosotros también el año que viene, así podremos hacer el balance de lo que habrá ocurrido en el 2022 y yo os deseo a todos una buena tarde y mi deseo personal, aparte de que todos tengáis buenas fiestas, es que el año que viene, si volvemos a estar aquí, la situación sanitaria finalmente sea mejor que la actual y que podamos todos a lo mejor vernos cara a cara, que sería fantástico. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.